El seguro de protección social para niños y adolescentes, para deporte y cultura, fundamentalmente lo que promueve es un plus, ¿no es cierto? Un aporte mensual a los beneficiarios de la asignación universal por hijo de entre 6 y 16 años de la ciudad de Rosario, que debe ser obligatoriamente ese plus mensual de un 20%, se calcula sería más o menos de 200 pesos, para ser utilizado exclusivamente para el pago de alguna cuota societaria en alguna institución deportiva, en un centro cultural, una biblioteca popular, cualquier institución cultural barrial, o donde se preste algún tipo de actividad, se brinda algún tipo de actividad educativa no formal, ¿no? Es decir, aquellas que están por fuera del sistema educativo formal. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Son dos, un objetivo doble. Uno, permitir que los chicos en situación de vulnerabilidad, estamos hablando, repito, de los chicos que son beneficiarios de la asignación por hijos, entre 6 y 16 años, puedan tener un aporte extra para, de esta manera, garantizar que puedan participar de alguna práctica, un deporte, algún tipo de actividad cultural, etc. Consiguientemente, el otro objetivo y el otro beneficio sería básicamente para instituciones barriales que hoy prestan todo ese tipo de posibilidades, de servicios, por decirlo de alguna manera, y generalmente no cobran ningún tipo de cuota societaria, o en general los chicos que concurren no están en condiciones de pagar esa cuota societaria. En las habituales reuniones que tenemos con instituciones de distintos barrios de la ciudad de Rosario, clubes por ejemplo, en general, sobre todo en los barrios más humildes, la mayoría de los clubes cobran cuotas que en general no pasan de los 50 pesos, con un máximo 100 pesos, y esas cuotas la mayoría de los chicos no están en condiciones de abonarlas. En general, ¿cómo se sostiene, por ejemplo, la participación de un club de fútbol en una de las ligas de Rosario? Estamos hablando de los clubes más humildes, a través de rifas, polladas, cenas, bingos, actividades, hacer una vaquita para abonar, ¿no es cierto?, el árbitro, que es lo que exigen las ligas. Todo esto de una manera muy esforzada por parte de los padres, de las comisiones directivas. Esto permitiría, en caso de aprobarse esta iniciativa, un flujo permanente de recursos hacia toda esta trama de organizaciones que hoy le dan vida a los barrios, ¿no? Y que en general o tienen que recurrir a este tipo de actividades propias de la comunidad del club o de la biblioteca o del centro cultural para poder sostenerse, o dependen de algún subsidio extraordinario de algún actor estatal, de algún funcionario político, de algún dirigente político, que es totalmente muchas veces a dedo y ocasional, ¿no? Entonces dependen de la dádiva a veces de algún funcionario y no de un flujo permanente de recursos que le permita sostenerse en el tiempo. Ese es el objetivo. Toma, hay que señalarlo, un concepto que instaló la última reforma de la Ley Nacional de Deporte, que se aprobó en noviembre del año 2015, que promueve la asignación por hijo en el deporte. Nosotros lo ampliamos a la cultura, en general al arte, a distintas disciplinas artísticas y educativas no formales. Pero digo, tomamos el concepto de esa Ley Nacional de Deporte reformada en el año 2015. El gran inconveniente que tiene esa ley es que el hoy secretario de Deporte de la Nación, el ex jugador de fútbol McAllister, no ha planteado mayor interés en aplicar esta ley, esta iniciativa, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es trasladar esa posibilidad al ámbito de la ciudad de Rosario y al nivel estatal, municipal en este caso, ¿no? El viernes llevamos adelante una jornada
de debate en el Consejo Municipal, con la participación de distintos movimientos sociales, organizaciones de trabajadores de la economía popular, organizaciones gremiales y bueno, concejales de distintas bancadas, con el objetivo de impulsar o de adherir a una ley que se está tratando en el Senado de la Nación, que fue presentado por este amplio arco de organizaciones, que lo que promueve es la declaración en todo el territorio del país de la emergencia social. Y dispone, en el marco de esa declaración, de una serie de propuestas, de iniciativas que intentan, de alguna manera, generar la posibilidad de un piso de derechos para los trabajadores de la economía popular, para los trabajadores informales, para los desocupados también, para todos aquellos que no tienen la posibilidad para pelearle al escenario que estamos viviendo, complejo socialmente, de retroceso, de pérdida de derechos, de pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, poder de alguna manera brindarle a aquellos que no tienen paritaria la posibilidad de dar una disputa en ese escenario. En ese marco, lo que promueve esta ley de declaración de emergencia social es la creación de 1 millón de puestos de trabajo en todo el país, en gran parte orientado a la generación de cooperativas que puedan realizar obra pública, la creación de un salario social complementario para los trabajadores de economía popular que permita precisamente generar un mecanismo paritario con el Estado de aquellos trabajadores sin patrón que no tienen esa posibilidad de dar una disputa por el ingreso, ¿no? Y por mantener el poder adquisitivo de su salario. Y por último también lo que plantea es el aumento de todos los que tienen que ver con planes asistenciales, empezando por la asignación universal por hijo, ¿no? Que obviamente se ha visto totalmente desfasada por el escenario que estamos viviendo, ¿no? De pérdida brutal de poder adquisitivo de los ingresos en general de la población. Sí, nosotros vemos que la realidad social hoy que nos rodea muestra índices alarmantes, digo, no solo una percepción subjetiva, también todos los indicadores, ¿no es cierto?, desde el INDEC hasta el de consultora privada, muestran que ha crecido enormemente la pobreza en estos últimos 10 meses. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio, si crece el precio de los alimentos, enseguida, y no aumenta en correlación el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la población, que son los que no tienen la posibilidad o de un número importante de sectores de la población que no tienen la posibilidad de pelear por su salario en una mesa paritaria, etc., es de manual, ¿no es cierto? Eso se traslada a índices mayores de pobreza, etc. Digo, a eso le sumamos la cantidad de desocupados nuevos que ha crecido. Indudablemente es un escenario explosivo. En los mismos lugares donde nosotros hace un año, habituales recorridas, charlas con los vecinos, con compañeros, con distintas organizaciones, la discusión era, bueno, cómo se logra pavimentar, cómo se logra urbanizar un asentamiento, por ejemplo, en los lugares menos desfavorecidos de la ciudad, cómo se logra luz y agua segura, vivienda, digo, grandes deudas de todos los niveles del Estado. Pasamos en muy poco tiempo a que en esos mismos lugares esos reclamos han quedado en un segundo lugar, lamentablemente, porque hacen a la calidad de vida, y sea la alimentación a través de, por ejemplo, la posibilidad de abrir un comedor, una copa de leche, el reclamo central, como una forma de paliar la situación de familias que o no tienen más ingresos o viven de la asignación, cosa que estamos detectando también exclusivamente, o han perdido o disminuido sus posibilidades de, por ejemplo, hacer changas, ¿no? Porque el primero que ahorra a alguien que antes contrataba a alguien para que le pinte la casa, le corte el pasto del jardín, le haga trabajo de jardinería, de mantenimiento de X
aspectos de arreglo de cañería a través de un plomero, de lo que fuera, arreglos mínimos de la casa, antes bueno, lo hacía el trabajador formal con el resto que le quedaba a fin de mes, con el aguinaldo. Hoy el aguinaldo se utiliza para pagar deudas impagas en materia de servicio público, por ejemplo, ¿no? de la luz, del agua, etc. Entonces, se suele decir que por cada trabajo formal que se pierden 4 trabajos informales. También hay que decir que por cada trabajo formal, no que se pierde, pero que pierde su capacidad de ahorro o de resto de recursos a fin de mes como para generar una changa, se pierden los ingresos de un montón de otros trabajadores informales, y eso está impactando duramente hoy en la ciudad de Rosario, que es donde nos toca transitar, recorrer y ver lo que pasa todos los días, ¿no?